Vamos a grabar. Muchas gracias. A ver, veamos. Participa. Bueno, como ven, vamos a tener que acostumbrarnos un poco, trabajar localmente, ¿sí? Pueden trabajar en el Colab, sí, pueden trabajar en Colab bien, pero la idea es que puedan hacer en algún momento en Colab. No he intentado instalar Tinker, una librería de interfaz gráficas, pero no he podido. ¿Sí? Entonces, no sé, no se pudo. Entonces, la idea es que también en el proyecto puedan hacer algo de interfaz, algo que quede bonito, algo que, aparte que estamos trabajando con consola de interfaz, va a ser el plus de ustedes. ¿Sí? El plus, ese plus que va a quedar bonito como una aplicación de escritorio. Estaría buenísimo. ¿Sí? Bien, igual, eh, yo le voy a pasar algunas ventanas donde ustedes van a modificar algunas cositas, ¿sí? O van a guiarse, o van a replicar algunas cosas, y eso está bueno, porque para que tengan su interfaz y después ustedes lo vayan modificando. Así que vamos a ver este tema tan importante que es el tema de base de datos. Bien, bueno, teoría. Bien, siempre, ¿sí? Siempre que empezamos tema nuevo, empezamos teoría y práctica, ¿sí? Siempre, ¿sí? Así que tiende a ser aburrido ver un poco la teoría, pero es importante saberla, es importante tener alguna idea, es importante qué estoy haciendo. ¿Sí? Muchas veces hacemos a la ligera y no sabemos por qué lo hacemos, por qué hicimos esta tabla o hacemos estas relaciones, ¿no? ¿Sí? Y bueno, se dan cuenta que a veces eso sigue un patrón o sigue algo donde está todo dicho en la teoría. Bueno, eh, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo ver el PDF acá en nuestro Visual Studio Code? Recuerden que Visual Studio Code eh, hubo justo un, un curso, un taller, exactamente, un taller, un viernes con el profesor Enzo Juárez, y ahí instalaron lo que es el Visual Studio Code y Python 3. ¿Sí? Al menos pueden seguir un poco ese tutorial o ese taller y van a poder instalar. Igual nosotros lo hicimos, recuerdo que lo hicimos mucho más antes, pero la idea es esa, ¿sí? Tener instalado Visual Studio Code, tenemos instalado Visual Studio Code, las, y una de las extensiones, podemos buscar, una de las opciones que nos da Visual Studio Code es instalar extensiones, ¿sí? Puedo instalar una extensión PDF. En este caso yo me instalé este que dice Visual Code PDF, me pareció interesante, me dice que display PDF file en VS Code, ¿sí? Display, ver, o podemos ver archivos PDF en Visual Studio Code, ¿sí? Entonces instalé eso y ya puedo ver en Visual Studio Code, ¿sí? Bien, miren. Y tenemos muchas funcionalidades. Y estamos trabajando solamente el code, bien. Bueno, bueno, empecemos. Empecemos F11 para agrandar pantalla completa. A ver, quiero esconder esta barra, pero bueno, tenemos muchas cosas.
Eh, bueno, bueno, entonces continuemos, ¿sí? Entonces, la semana anterior, las 2 semanas anteriores vimos los temas que eran ficheros y decíamos que la importancia de usar un fichero era que mis datos iban a seguir persistiendo, iba a existir la persistencia de esos datos, ¿sí? Bien, entonces me sirvió bastante porque antes tenía errores con el país perfecto. Entonces, la persistencia de datos es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que nuestros datos se alojen en alguna parte y lo podamos recuperar. No como lo hacíamos en los primeros módulos cuando empezábamos a programar. Lo que hacíamos era ingresar datos y cuando finalizaba el programa, estos datos quedaban en memoria y se eliminaban, ¿sí? O debíamos hardcodear estos datos para que existan en nuestro programa. Y no era bueno, ¿sí? Hardcodear, ¿sí? El hardcore no era bueno, el hardcodeo ahí no era bueno porque eh, no iba a ocupar espacio en memoria, íbamos a definir espacio en memoria, y bueno, no es lo más recomendable hardcodear variables, ¿sí? Pero, porque alguien la puede borrar, puede pasar algo en el programa, la idea es que exista en un fichero o lo que vamos a ver ahora, que son las bases de datos, ¿sí? Como el, como las bases de datos. En este caso lo que vamos a ver son las bases de datos SQLite, ¿sí? Bases de datos livianas, ¿sí? No vamos a ver, tenemos muchas bases de datos como SQL, SQL Server, MySQL, Postgre, Oracle, ¿sí? Tenemos varias, ¿bien? Pero bueno, veamos, ¿sí? Base de datos y el concepto de la base de datos. Vamos a ver base de datos relacional y el lenguaje SQL, parte 1. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva y nos presentan, aquí llamamos una base de datos o también banco de datos, a un conjunto de información, ¿sí? Perteneciente a un mismo contexto, bueno, ordenada de modo sistemático, bien, para su posterior recuperación, análisis y transmisión, ¿sí? Entonces, las bases de datos van a guardar datos, nombre de persona, ¿sí? Datos que necesitamos recuperar para que para un futuro análisis o transmisión para mostrarle a nuestro usuario, ¿sí? Los datos. Bien, existen actualmente muchas formas de base de datos que van desde una biblioteca hasta los vastos conjuntos de datos. Bien, la base de datos son el producto de la necesidad humana de almacenar información, es decir, de preservarla contra el tiempo y el deterioro para poder acudir a ella posteriormente. Bien, ¿sí? La base de datos nos va a permitir almacenar información, ¿sí? Ya vamos a ver cómo la vamos a almacenar esa información. Es que vamos a, como en ficheros, escribíamos, capaz en un TXT escribíamos toda la información. No va a ser así. Capaz te va a aparecer un poco más un archivo CSV en el cual va a estar dividido en columnas. Bien, bien. Tenemos los sistemas de gestión de base de datos que llamamos sistema de gestión de base de datos. Eh, bien, a los que permiten el almacenamiento ordenado y la rápida recuperación de la información. Esos serían los sistemas de gestión de base de datos. Bien, bueno, en inglés, Database Management System. En esta tecnología se halla el principio mismo de la informática. Bien, bueno, ustedes me dirán, porque capaz yo quiero programar, ¿sí? En la programación o en la informática tenemos muchos caminos.
uno de los caminos, ¿sí? Es la programación, es la que vemos nosotros ahora con Python, del lado backend podemos decir, ¿sí? Del lado servidor, ¿sí? Pero aparte de ahí tenemos muchas otras ramas, ¿sí? Tenemos algo que es la base de datos, seguridad en base de datos, ¿bien? Y es muy importante la base de datos, y es inmenso, ¿sí? Lo que vamos a ver es una rápido información de base de datos, ¿sí? O teoría, ¿sí? Pero es más, hay materias, después hay doctorados, base de datos, maestrías, ¿sí? Es muy importante que manejamos en lo que es base de datos. Por ejemplo, un doctorado eh, en grandes volúmenes de base de datos, ¿sí? Entonces, si tenemos mucha información, guarda información, si tenemos mucha información, ya, tenemos que estudiar algo que se llama manejo de grandes volúmenes de datos, ¿sí? Eh, Imagínense, 53, no sé si somos más, ya creo que andamos por los 58 millones de DNI o número de DNI, no sé si ya llegamos a 60, ¿sí? Pero manejar todos estos datos, 58, ¿sí? Bien, creo que aquí aplica el concepto de la triada, sí, consideren bien. Mm, bueno, no lo hace mención Andrés capaz, pero sí, ahora vemos, Andrés, ¿sí? Ya, pero la idea es esta, ¿sí? Que inspirarlo, y capaz que con Python no, no lo ven mucha la lógica, y capaz que ven un poco más en lo que es base de datos. Vamos a hacer lenguaje SQL, pero profe, apenas aprendo Python, ahora tengo que aprender otro lenguaje SQL. ¿Sí? No es muy difícil el SQL, son unas cuantas comandos, es estructurado, así que empecemos a ver. Entonces, bueno, tenemos algunos tipos de base de datos, algunos tipos de base de datos, puede ser una base de datos relacionales, las que vamos a ver nosotros, ¿sí? Bueno, bueno, está formada por filas, ¿sí? Bueno, en esencia es un conjunto de tablas o relaciones formadas por filas y columnas, ¿bien? Así que cada registro eh, es una fila, ¿sí? Y tiene una ID única, denominada clave primaria, sería clave primaria, y las columnas de la tabla contienen los atributos, ¿sí? Acá no dice, este es el que vamos a ver, por eso lo define, hace una definición más larga, hace una definición larga, ¿sí? En la cual, eh, ¿sí? Nos dicen que nuestras bases de datos van a estar relacionadas, van a tener tablas, ¿sí? En las tablas vamos a tener registros, que eso van a ser filas, ¿sí? Y columnas. Imagínense una tabla, un CSV, un Excel, ¿sí? Tiene columnas, ¿sí? Y tiene filas, ¿bien? Eh, y después tenemos decir que cada registro, cada vez que se inserta un registro, va a ser una fila, y esa fila va a tener un ID. Ese ID va a ser una clave para poder acceder a ese dato. Vamos a tener que acceder por la clave, ¿sí? Y las columnas de la tabla contienen los atributos locales. Bien. Bueno, después tenemos base de datos orientada a objetos, base de datos distribuidas, base de datos no SQL, como las no relacionales, ¿sí? Base de datos OLTP, base de datos multimodelo, base de datos de autogestión. Mayormente se usan más las que son relacionales y no relacionales. Bien. Bueno, nos dan ejemplos de motores de base de datos, ¿sí? O de sistema de gestión.
pero de manejo, que manejan las bases de datos. Uno es el MySQL, ¿sí? Este MySQL, este es el Microsoft SQL Server, ¿sí? Tenemos el PostgreSQL, ¿sí? MongoDB y MongoDB, digamos, o DB, y el SQLite es lo que vamos a ver, ¿sí? PostgreSQL, software libre, bien. SQL Server, ven, exactamente, Andrés, también está Oracle Database, SQL Server, vamos a decir, tiene parte, no podemos usar un Microsoft SQL Server Express o más en modo desarrollo podemos usar una base de datos de SQL Server, pero con eso andamos, pero si no después en ese sentido es privativo el SQL Server. MySQL también podemos manejar. MongoDB es una base de datos no relacional, ¿sí? Está bueno, muy bueno. He visto un poco y está, ¿sí? Una base de datos no relacional, maneja documentos, no tablas, y tiene parecido a un JSON. ¿Sí? He visto muy poco, pero está, está bueno para aprender. Es una tabla en base de datos. Bien, cuando estudiamos el tema de base de datos nos encontramos con el término tablas. ¿Sí? Vamos a hablar de tablas, la tabla persona, la tabla cliente, la tabla ventas, la tabla usuario, la tabla login, ¿sí? Vamos a hablar todo, siempre de tablas. Bien, veamos si nadie mandó un mensaje, perfecto, no. Entonces, en primer lugar, debemos tener en claro que una base de datos es una especie de almacén en el cual podemos organizar y guardar gran cantidad de información para sus posteriores. La base de datos está compuesta por una o más tablas. Eso es lo que debemos entender, que la base de datos está compuesta por una o más tablas. ¿Qué es una tabla en base de datos? Una tabla en base de datos se refiere a los objetos o estructuras que contienen todos los datos organizados a través de filas y columnas. ¿Sí? Lo podemos ver como una hoja de cálculo de Excel. ¿Sí? Van a ver cuando creamos una tabla, van a ver que tiene columnas. La columna vamos a definir las cabeceras, digamos, la cabecera, por ejemplo, nombre, apellido, DNI, ¿sí? Van a tener todo lo que nosotros definimos en las clases como atributo, podemos definirla en la base de datos. Y las filas van a ser los registros, ¿bien? Pero eso sería una tabla, sería una matriz de dos entradas, columna y fila, ¿sí? O una hoja de cálculo en Excel. Bueno, ¿qué tiene una tabla? Las tablas están compuestas por campos y registros. Los campos se refieren al nombre de la columna, ¿sí? Y los registros se refieren a cada fila. Entonces, cuando digamos agregarle un campo a nuestra tabla cliente, nosotros lo que tenemos que hacer es agregar una columna, ¿sí? Cuando diga insertar un registro en esta base de datos, en la tabla cliente, lo que vamos a hacer es agregar un cliente a nuestra tabla cliente. Bien, bueno, acá está el dibujito se ve mejor, el dibujo se ve mejor, un poco se ve y nos dice qué es una tabla, ¿bien? Entonces, en la primera columna vamos a tener todos nuestros campos, nombre, apellido, edad, en este caso. Y después vamos a tener los registros, en este caso las filas, ¿sí? La primera fila es Franklin García, 25 años, perdón. David Cuesta, 32 años, ¿bien? Y así, ¿sí? Y ya se pueden imaginar que acá hay tipos de datos, ¿sí? Otros tipos de datos que no son de Python, son del propio lenguaje SQL,
En este caso va a ser el SQLite. ¿Qué es una tabla en base de datos? Bueno, de vuelta, definir. ¿Sí? Algunas cosas les voy a dejar para que lean. ¿Qué es una base de datos relacional? ¿Sí? No. ¿Qué es una base de datos relacional? Las bases de datos relacionales son muy utilizadas actualmente y se basan en la idea de crear relaciones entre conjuntos de datos. ¿Sí? Cada relación es una tabla. Bien, bien, cada tabla consta de registros formados por filas y columnas, también conocidos como tuplas, ¿sí? Y campos. Bien, a una fila le vamos a decir también tuplas, ¿sí? Tuplas como la tupla de Python, ¿no? Bueno, es una base de datos relacional. Bien, la mayoría son compatibles con Python, algunas son de pago, otras gratuitas, lo- los- y otras muy avanzadas. Hay sencillos, otras muy avanzadas, digamos, para SQL Server, Oracle, MySQL, PureSQL y SQLite. En Python, cada uno de ellos cuentan con módulos libres y programas conectores para comunicar. Bueno, sí, tenemos conectores, tenemos drivers. Hay gente de Java, recuerden que habíamos hecho una conexión a la base de datos mediante un driver que era el JDBC. ¿Sí? Eso me permitía conectarme a una base de datos, por ejemplo, eh, MySQL. ¿Sí? En Java usaron MySQL. ¿Sí? Acá en Python no vamos a usar capaz un driver, algo para hacer la conexión, sino que vamos a usar una librería, ¿sí? Que se llama SQLite también. Bien, el lenguaje SQL. Bien, acá tenemos, bien, los sistemas de gestión de base de datos implementa su propia sintaxis o lenguaje propio para realizar consultas o modificaciones en sus registros, ¿sí? Porque nosotros lo que vamos a tener es que vamos a tener por un lado nuestra base de datos y por otro lado nuestro programa. Bien, lo que va a hacer nuestro programa es decir, bueno, yo necesito consultar un dato, necesito obtener un dato. Entonces lo que va a hacer este programa es ir a hacer una consulta a nuestra base de datos, hace la consulta responde y va a nuestro programa principal. Bien, lo mismo para modificar. El programa necesita modificar un dato o insertar un dato, lo que va a hacer es eh, mandar alguna modificación o mandar una señal de decir, bueno, modificar este dato y la base de datos va a entender. Pero para eso está el lenguaje SQL. ¿Sí? Bueno, el lenguaje SQL es el más utilizado en la base de datos relacionales. Y bueno, ¿qué significa SQL? Structure, Query Language, es lenguaje de consulta estructurada, y este lenguaje abarca muchísimos contenidos, por lo que en este módulo solo veremos consultas básicas para utilizar SQLite en nuestro script de Python. Bien, y vamos a usar solamente consulta. Y bueno, y empezamos ya a ver este lenguaje SQL. Bien, este lenguaje SQL, bien, para poder crear una tabla, entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a crear tablas. ¿Sí? ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es crear tablas. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? Con el lenguaje SQL. En este caso lo que vamos a hacer es hacer create table, ¿sí? El nombre de nuestra tabla, en este caso se llama artículo, y bueno, paréntesis, punto y coma. Bien, y esto, después adentro, lo que vamos a tener que tener es nuestros nombres de nuestras columnas, ¿sí? En este caso, código, descripción y precio. Y de ahí vamos a tener que
colocar el tipo de dato que va a ser esa columna, ¿sí? En este caso colocaron integer. Creo que en SQLite es, no, sí es integer, text y real, ¿bien? No son muchos los tipos de datos en SQLite, creo que hay uno más, ¿sí? Exactamente como dice Andrés, text significa un varchar, ¿sí? Pero, bueno, nosotros que aprendamos estos cuatro, después vamos a tener que pasar a nuestras bases de datos grandes, ¿sí? Y después esto es lo importante. ¿Recuerdan cuando decíamos que nuestras tablas iban a tener una clave para poder acceder a ellas? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, ¿sí?, definir algo que se llama key de clave y key primario, ¿sí? Este código, esta columna, va a ser mi llave o mi clave primaria, ¿sí? Y esto va a ser un auto increment, ¿sí? Pero esto es lo importante. Siempre en cada tabla lo que vamos a hacer es definir, ¿sí?, definir una llave primaria, ¿bien? Con la cual vamos a poder. ¿Qué significa que sea una llave primaria? Perfecto, ¿sí? Una llave primaria significa, bueno, es mucha cosa, es muy importante para el programador la llave primaria. ¿Por qué? Porque es muy importante. Porque nosotros vamos a saber que ese dato es único, ¿sí? No vamos a tener datos repetidos en esta. A ver, por ejemplo, yo voy a ingresar dos personas, ¿sí? Esta persona va a ingresar con ID 1, se llama Guillermo Ortiz. Ingresa otra persona más con ID 2, que es mi llave primaria, también se llama Guillermo, pero tiene apellido Mogro. Pero yo quiero obtener el Ortiz, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a obtener a Ortiz? Capaz, si yo sé o conozco el ID 1, y digo, bueno, tráeme el ID 1, ¿sí? Entonces, pero si yo digo, bueno, tráeme Guillermo, yo sé que se llama Guillermo, me va a traer dos Guillermo. En este caso, el Mogro y el Ortiz, ¿sí? Pero, entonces, con esto nos va a permitir, eh, sí, podemos decir que es una especie de el ID, pero muchas veces, sí, a veces hay una discusión en el DNI porque dice que encuentran a veces DNI repetidos, ¿sí? Lo que hay después por detrás, capaz, Facundo, en la llave primaria, hay lo que se llama integridad referencial, creo que es por aquí, y acá es integridad. mm, bueno, no recuerdo bien el concepto, pero la idea de tener una llave primaria es que nosotros vamos a saber que ese dato es único por esa llave primaria, ¿sí? Nuestro dato es único, ¿bien? Tiene, tiene una llave, ¿sí?, que es única. No se va a repetir, ¿sí? Bien, no es que vamos a insertar y vamos a tener, yo digo ID, va a ser mi llave, en este caso, bueno, código, va a ser, mi llave primaria es código, entonces yo voy a ingresar dos códigos repetidos. Y no, nuestra base de datos, nuestro motor de base de datos, no va a saltar, no va a dar una excepción y decir, no, dice así, mira, estás ingresando como llave primaria o esa llave primaria ya existe, ¿sí? Ya existe, no puedes ingresar la misma, ¿bien? Entonces, aquí no va a permitir, ¿bien? Perfecto. Ahí mandó algo Andrés, ¿sí? Está perfecto, ¿sí? Bueno, podemos buscar algo. Bueno, seguimos, ¿bien? Entonces ya creamos una tabla. ¿Cómo la vamos a crear? Con create table, ¿sí? Cada llave primaria, siempre vamos a tener una llave primaria,
¿sí? Para no a veces pensar, a ver, yo tengo 10 columnas y ¿cuál será mi llave primaria? ¿Qué dato no se repite acá? Y capaz que ninguno de esos datos no se repite. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos una columna, ¿sí? Al principio y decimos, esta columna se llama ID, ¿sí? Y va a ser, eh, hija, mm, mamá que se la guardó en mochila. Bueno, perdón. Eh, entonces, que va a permitir esta llave primaria es esto, ¿sí? Que ese dato no se repita. Entonces, podemos tener una columna ID que va a ser la llave primaria, ¿sí? Entonces, no tenemos que estar pensando qué columna no se repite, qué va a ingresar. En este caso, código está bueno que capaz pensamos que no se repita, pero nosotros podemos hacer una columna más acá, ¿sí? ID, en la cual eso decimos que es mi llave primaria y va a ser auto-increment. Auto-increment significa que se va a incrementar sola, ¿sí? Mientras que yo vaya agregando datos, se va a incrementar solo, ¿sí? Es auto-increment. Bien. Bueno, el lenguaje SQL, ¿sí? Tenemos ejemplo de consulta, un insert, en este caso el insert into, ¿sí? Con este comando vamos a insertar, ¿sí? Datos. ¿En qué? Bueno, después le pasamos el nombre de la tabla, las columnas, ¿sí? Y los valores, naranja, ¿sí? Los valores que queremos insertar. En este caso la descripción es naranja, el precio es 23.50. Bien, y este es mi nombre de la tabla, artículos, mis columnas, y ya ven que hay registros, ¿sí? En en esta tabla, o hay información, ya guardé información. Sí, acá colocó código 1, código 2, bien. ¿Cómo se generan los valores de código? ¿Sí? Como código es auto-increment, ya la base de datos muchas veces cuando yo inserto, entiende que yo estoy insertando y se auto-incrementa. Bien, sí, sí, Alexis. Profe, disculpe, no me queda en claro, cuando uno tiene que comenzar a manejar el lenguaje SQL, ¿uno lo utiliza exactamente para qué en el lenguaje Python y desde qué plataforma? ¿Puede ser Google Collaboratory o qué otra plataforma tengo que usar para manejar el lenguaje SQL? Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, SQL son, son dos cosas aparte. Python y SQL, ¿sí? Son diferentes. Por eso capaz yo había dicho, profe, estamos aprendiendo Python y nos trae otro lenguaje. No es de programación, pero otro lenguaje, ¿sí? Para aprender. Y, y bien, pero para poder realizar una aplicación o poder eh, eh, mediantemente eh, realizar una aplicación y que tu aplicación sea dinámica, ¿sí? Porque tu aplicación, eh, las aplicaciones que hacíamos al principio, muchas veces nosotros ingresábamos los datos, pero perdíamos referencia de esos datos, ¿sí? O más que lo pudiéramos tener anotado en un lápiz y papel, pero siempre teníamos que estar ingresándolos, ¿sí? Siempre teníamos que estar ingresando Guillermo, ingresar datos de vuelta para probar, ¿sí? Bien, y lo que nos dice ahí es, eh, bueno, bueno, entonces lo que nos va a permitir nuestra base de datos es tener esa persistencia de que nuestros datos existan. Lo inserto una sola vez en mi base de datos y yo vengo con mi programa Python y lo consulto. Es eso, por eso es que se aprenden una parte de la base de datos y por otra parte nuestro lenguaje de programación Python.
Ahora, ¿dónde lo vamos a trabajar? ¿Dónde queda? ¿Sí? Lo vamos a trabajar, ¿sí? Lo vamos a trabajar en Visual Studio Code, o también puedes trabajarlo en Colab, porque SQLite, SQLite es la base de datos que vamos a ver, ¿sí? SQLite en Python hay una librería, si recuerdan, una biblioteca en la cual maneja todo lo que es SQLite, ¿sí? Por ahora estamos haciendo un tema por aparte, una introducción a lo que es base de datos y mostrándoles el lenguaje SQL, ¿sí? El lenguaje SQL, ustedes me dirán, dice, profe, estamos viendo el lenguaje SQL y cómo lo aplicamos en SQLite. Y son los mismos comandos, es la misma sintaxis, ¿sí? Siempre vamos a hacer un insert, siempre vamos a hacer un create, siempre vamos a hacer, ahora vamos a ver lo que es un select, ¿bien? Siempre lo vamos a hacer ahí, ¿sí? Ahora, ¿cómo unimos estos dos? ¿Sí? Yo de mi lenguaje Python, yo tengo, ya vamos a ver en la práctica, la librería SQLite 3, ahí vamos a crear algo que se llama un cursor, y el cursor va a ejecutar un comando SQL, pero previamente yo tuve que hacer una conexión, ¿sí? Una conexión a mi base de datos. Previamente, ¿sí? Bien, previamente, ¿sí? Tengo que hacer una conexión, ¿sí? Porque acá yo tengo mi base de datos, ¿sí? Este es mi base de datos, mi base de datos, este es mi base de datos, este es mi BD, ¿sí? Este es mi base de datos, ¿sí? Y acá, no sé, por acá lejitos, está el programa Python, ¿sí? El programa Python, ¿bien? Están desunidos. Yo acá trabajé, empecé a agregar datos de base de datos, pero Python nunca se entera. Python está por acá y dice, bueno, yo cuando me traiga un cliente, yo lo voy a mostrar, lo voy a, lo voy a eliminar, lo voy a hacer una VM, le pongo un recargo, ¿sí? Yo ya acá en Python trabajé toda una lógica, pero de alguna forma debemos conectar, ¿sí? Nuestra base de datos con nuestro Python, ¿sí? En algún momento tiene un enchufe, ¿sí? En este caso, una librería, ¿sí? En este caso, va a haber un enchufe, ¿sí? Y eso es nuestra conexión a nuestra base de datos, ¿sí? Bien, esta es nuestra conexión a nuestra base de datos, ¿sí? Bien, bien. Entonces, en algún momento en nuestro programa, en Python, tenemos que decir, mira, conectate a tal base de datos con el nombre tal, ¿sí? En este caso, lo que vamos a usar, ya nos estamos adelantando un poco, es SQLite, una librería de Python. Bien, ya vamos a ver la práctica y va a quedar un poco claro. Por ahora, estamos haciendo una introducción, estamos viendo lo que son bases de datos y cómo crear nuestras bases de datos, ¿sí? Bien, en este caso, con lenguaje SQL, ¿sí? Porque es lo que debemos aprender. Pero nosotros de acá, de Python, podemos crear esas tablas, con el lenguaje Python podemos crear esas tablas, podemos crear o insertar datos en nuestra base de datos. Es esto lo que vamos a hacer. ¿Dónde lo vamos a trabajar? Pueden, de ese play, puedes trabajarlo en Colab o en Visual Studio Code. Bien, ya vamos a ver en la práctica, seguro nos va a quedar un poco más. Claro, o sea, siempre la librería, en este caso cuando usamos la librería SQLite, él pasa el punto de conexión entre la base de datos y el programa de Python para que podamos conectar todas las cosas y ya se dé la Exactamente. relación. Ok, gracias, profe. No, exactamente es así. Es así, ¿sí? Y lo mismo pasa con la otra fase de datos. En este caso hay una librería, pero en Java, por ejemplo, usamos algo, un driver que llamamos JDBC, ¿sí? ¿Sí? El JDBC nos permitía hacer la conexión a nuestra base de datos y después una vez abierta nuestra conexión,
podíamos consultar o insertar datos. Bien. Bueno, continuemos. ¿Sí? Entonces, para en el lenguaje SQL, en general, ya cuando hablamos lenguaje SQL es en general. ¿Sí? Vamos para insertar un dato, vamos a hacer un insert, into, artículos, el nombre de nuestra tabla, las columnas, los values, los valores. ¿Sí? Entonces, es esto lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Vamos a copiar y pegar. Podemos modificar los valores y agregar las columnas que queremos empezar. Después tenemos el select, que nos permite hacer consultas. ¿Sí? Hacemos un select y el nombre de nuestras columnas y de qué tabla. ¿Sí? From, desde. ¿Ah? Desde artículos. Tráeme todos los datos, ¿sí? Desde la tabla artículos con la columna código, descripción y precio. Después tenemos acá, ingresa el nombre de las columnas, todas las columnas, pero rápidamente podemos colocar un asterisco y también me trae la misma forma, la misma consulta, perdón. ¿Sí? Con el asterisco nos trae todas las columnas. ¿Sí? Es una forma rápida de hacer. ¿Sí? Nos salva mucho para hacer una consulta rápida. ¿Sí? Si necesitamos ver un dato rápido, nos salva el asterisco. Pero la mejor práctica es colocar, ya cuando definimos una consulta, es colocar el nombre de todas las columnas. ¿Sí? Bien. Además, cuando si hagan un script, genera un script de, por ejemplo, MySQL, el MySQL coloca el nombre de todas las columnas. ¿Sí? No coloca asterisco. ¿Bien? Pero bueno, esto nos sirve para nosotros muchas veces, el programador, ahí hacer una consulta rápida. Bien. Después tenemos el select. Bien. Bien. Pero, ¿qué se agrega? Un where. Bien. Y ustedes dirán, ¿qué hará where? ¿Sí? Un where no agrega una condición. ¿Sí? Miren que acá yo dije, bueno, tráeme todos los datos. ¿Sí? Y trajo todos los datos de nuestra tabla de artículos. Acá con tal digo where, ¿sí? Precio mayor que 23.50. Y me trajo uno solo, en este caso las peras, que cuestan 34 pesos. Bien. Entonces con un where colocamos una condición. ¿Sí? Con el where colocamos una condición. Recuerden que en Python teníamos condiciones también. ¿Sí? Con el if colocamos una condición. Acá también vamos a tener una condición. ¿Sí? Lo mismo, ¿sí? Lo mismo, pero los operadores, ¿cuáles son? ¿Sí? El mayor igual, el mayor estricto, el menor estricto, el menor igual, el distinto, igual que en Python. ¿Sí? Ahora, es el igual, no es igual, sino acá sí vamos a colocar igual, nada más. ¿Sí? Nosotros queremos buscar, tráeme el, el artículo que tenga código número 1, que sea igual a 1. Ahí sí vamos a tener que colocar no igual, sino igual solo. ¿Sí? No es como en Python, pero tienen la misma lógica. ¿Sí? Entonces, a veces la lógica es la que no cambia. Cambia un poco la sintaxis, pero la lógica sigue siendo la misma. ¿Sí? Tenemos el distinto, también el distinto no es el signo de admiración y el igual, con tal acá va a ser dos flechitas. Sería el menor, y acá iría, a ver, vamos a ver el lápiz, acá sería el distinto así. ¿Sí? Bien, pero ahora vemos en la práctica. ¿Sí? Ahora vemos en la práctica. Bien, bueno, recuerden los canales. ¿Sí? El segundo tema son, el segundo tema es
son CRUD, ¿sí? Vamos a ver en la clase siguiente, los CRUD. Es muy largo, no quiero aburrirlos, ¿sí? A ver, está interesante. Bueno, yo veo esto y me interesa bastante, ¿sí? Pero es mucha teoría, creo que siento que a veces al dar tanta teoría, ¿sí? Tiende a ser aburrido, ¿sí? Que quieren ver cómo manejar. Bueno, vamos a ver acá, ¿sí? Un poco de SQLite, son 17 diapositivas, y veamos ya lo que es SQLite, ¿sí? Para que ustedes puedan empezar a hacer su proyecto, ya integrarle una base de datos a su proyecto. Tengo toda la lógica, pero ¿de dónde saco los datos? Y bueno, hoy vamos a ver lo que se llama SQLite y las bases de datos más el Python. Bien. Bueno, ¿qué es SQLite? Bien. SQLite proporciona una interfaz compatible con Python. Bien. Y bueno, PySQLite es parte del biblioteca estándar de Python de la versión 2.5. Bueno, en este curso usaremos SQLite, ¿sí? Su aplicación necesita admitir no solo la base de datos SQLite, sino otras bases de datos como MySQL, Postgres, Oracle. PySQLite es una buena opción. Bien. Conexión a la base de datos. Al realizar la conexión, bueno, acá lo bueno es que no, de la teoría aquí no dan el código, gente. Nos dan el código, nosotros estamos salvos. Solamente tenemos que interpretar este código. Bien. ¿Qué hace para la conexión a la base de datos? Hacemos un import de la librería SQLite 3 para poder usarla. Después crea una variable o una etiqueta conexión que va a ser igual a esta librería SQLite 3 punto connect, ¿sí? Y le pasamos el nombre de nuestra base de datos. Bien, en este caso ejemplo.db. Bien, le pasamos ese nombre y lo que va a hacer esto es devolverme un objeto capaz de SQLite 3 en el cual me creó, si no está creada la base de datos, lo que va a hacer esto es crearla. Bien, el método no recuerdo, yo creo que sí, la crea o la conecta. Bueno, vamos a ver, ¿sí? Ya vamos a probar, pero después hace una conexión .close que siempre hay que cerrar nuestra base de datos. Bien, entonces, bueno, acá explica un poco. Si la base de datos no existe, entonces la crea. Ahí está, ¿ves? ¿Sí? Y siempre hay que cerrarse la conexión al finalizar. Bien. Bueno, para crear una tabla, ¿sí? Lo que se hace es ejecutar una consulta, un query, porque vimos el lenguaje SQL que es create table, ¿sí? Y tenemos que crear un cursor. Este cursor es un objeto que ayuda a ejecutar, ¿sí? La consulta y obtener los registros de la base de datos. El cursor juega un papel muy importante en la ejecución de las consultas. Bueno, tenemos para crear la tabla, nos dan el código, cortamos de vuelta la librería, hacemos la conexión a nuestra base de datos, nos conectamos primero a nuestra base de datos, y en esa conexión decimos, bueno, conexión.cursor, y tenemos, agregamos una variable cursor, ¿sí? Cursor, bien, me crea un cursor para nuestra base de datos, y lo que nos va a permitir hacer este cursor es ejecutar, ¿sí? Una sentencia SQL. Y en este caso, create tabla. Si esa tabla no existe, ¿sí? Crearla, la tabla si no existe, si existe, no la crea. ¿De qué nombre? ¿Cómo se va a llamar su tabla? Se va a llamar usuario. Y le paso las columnas, ¿sí? En este caso, le paso nombre de tipo varchar 100. Recuerden, acá hay solamente un error de tipeo,
que en SQLite van a ser text, ¿sí? Ahora probamos. Edad integer, email, text. Y le pones que siempre, ¿sí? También en text podemos hacer eso, pero le podemos distinguir a ese text o a este varchar, que es igual a un text, lo podemos restringir, le podemos decir, bueno, vos vas a hacer no vas a hacer un texto dinámico o por default, capaz ahí el SQLite tiene un tamaño, vos vas a hacer un text de 100. ¿Sí? Ahora, si el usuario te ingresa más de 100 caracteres, no lo dejes, no te voy a permitir insertar datos. ¿Sí? Si, si ese text es mayor que 100, no te voy a permitir insertar datos. ¿Sí? Entonces, acá hay un tipo de validación en esta base de datos. Bien, aparte que en el Python también validamos, y capaz en el frontend vamos a validar, ¿sí? Y si pasa todas las validaciones del Python y del frontend, también me queda una validación más para pasar, capaz acá en esta base de datos. ¿Sí? Entonces, muchas veces capaz en el nombre, colocamos que el nombre sea de 50 caracteres o de 100 caracteres, ¿sí? Más que tengan varios nombres largos, ¿sí? Pero bueno, es eso, por eso coloca el 100, ¿sí? Le coloco una restricción. ¿Sí? Le dicen, bueno, vos vas a hacer de tal tamaño, ¿bien? Recuerden cerrar la base de datos, ¿bien? Creamos un cursor y ejecutamos, ¿sí? Lo mismo para las demás consultas, ¿sí? Importamos nuestra librería, creamos nuestra conexión a nuestra base de datos, creamos nuestro cursor, ¿sí? Y ejecutamos nuestro insert input y empezamos a insertar los valores, ¿bien? Pero para poder insertar, lo que debemos hacer es esto también, ¿sí? Decir conexión.commit, ¿bien? Y hacemos conexión.close, ¿sí? Entonces tenemos que guardar todos los cambios. ¿Con qué lo guardamos todos los cambios? Con commit, ¿bien? Esa es la diferencia que hay entre esta consulta SQL que son los insert, y podemos tener también, ejecutar muchos, ¿sí? Insertar muchos datos. Lo que debemos hacer es también lo mismo. Importar nuestra librería, hacer nuestra conexión, crear nuestro cursor, y empezamos a crear es una lista de qué? De tuplas, ¿sí? Una lista de tuplas, ¿sí? Creo una lista de tuplas y ejecuto, y hace un execute money, ¿bien? Y inserta todos estos datos. Bueno, acá coloca signo de preguntas, que son parámetros, ¿sí? Estamos parametrizando nuestros valores. Exactamente, Ignacio. Es necesario siempre cerrar la base, ¿sí? La puedes tener abierta a la base de datos hasta que vos digas, bueno, estoy trabajando, bueno, dejo de trabajar, cierro mi base de datos. Si no, va a quedar ahí, y capaz que ocupe memoria, o va a quedar en memoria, se modifique, hay que tener cuidado, ¿sí? Después tenemos que hacer commit, ¿sí? También, cuando hacemos un insert de muchos datos, hacemos un commit y cerramos. Sí, para usar recursos, pero acá tenemos también. Bien, miren, habíamos visto esto también acá. Perdón, es que no leo todo, también para que ustedes lo lean. Siempre debe cerrarse la base de datos, la conexión al finalizar el uso, si no luego no se podrá seguir manipulando. Bien. Bueno, ya insertamos un valor, podemos insertar por muchos, y lo que nos queda hacer muchas veces es consultar datos. ¿Con qué en SQL, con qué lo hacíamos? Con nuestra comando select, ¿sí? Lo mismo, código repetitivo, import SQLite, hablo la conexión a mi
base de datos, creo mi cursor y digo que mi cursor ejecute tal comando. Select, asterisco, acá coloco un asterisco, podemos colocar el nombre de las columnas. From, usuario, ¿sí? El usuario, cursor, fetch on, ¿sí? Bien, el fetch on lo que va a hacer es traer uno solo, ¿sí? El primer registro que devuelve una tuple, ¿sí? Y cerramos la conexión a la base de datos y podemos hacer un print de usuario y van a ver que va a tener todos los datos de usuario que estaban, los sacó de su base de datos. Eso es lo que hace FetchJump. Es uno, el primero. ¿Y cómo hacemos para traer todo? Bien, lo mismo. Código repetitivo, import, abrimos la conexión, le damos nuestro cursor y ejecutamos nuestra sentencia SQL o comando SQL y decimos usuarios igual a cursor fetch all, ¿sí? Fetch all, ¿sí? All, traerme todo, ¿sí? Bien, se vuelve una lista, dice. Se vuelve una lista y podemos recorrer usuario en usuarios y empezamos a printar, ¿sí? Y vamos a mostrar todos los usuarios que tengo activos o creados en nuestra, o registrados o registros de nuestra base de datos de la tabla usuario. Bien, y conexión close. Bueno, actualizar y modificar. ¿Con qué actualizamos? Porque muchas veces, por ejemplo, el cliente, tengo un cliente de hace un año y se registró y los datos estaban bien, ¿sí? Estaban perfectos. Bueno, pero este cliente se cambió de domicilio. Y yo quiero actualizar, por ejemplo, el domicilio de ese cliente. ¿Cómo lo hacemos? Pero necesito solamente actualizar el, el domicilio de ese cliente. Nada más que esa columna, domicilio, pero que sea de ese cliente, ¿sí? No de lo demás, ¿sí? Porque nosotros vamos a tener una tabla capaz cliente en la cual vamos a tener varios domicilios de todos los clientes, ¿sí? Pero yo quiero modificar específicamente de ese cliente el domicilio, no toda la fila tampoco, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, existe un comando, existe una sentencia SQL que se llama update, ¿sí? Lo mismo, importamos nuestra librería SQLite, abrimos conexión a nuestra base de datos, creamos nuestro cursor y ejecutamos la sentencia SQL. En este caso, hacemos un update, ¿sí? El update, ¿sí? ¿A qué? Tenemos que decirle el update a la tabla, usuario, set, ¿sí? Otro comando SQL y la columna que queremos actualizar. En este caso, edad. Edad igual a 80. Pero, miren, gente, coloca un where, ¿sí? Este where nos va a permitir decir, mira, yo quiero actualizar, en este caso, el usuario, la edad del usuario, pero con el nombre Juan, ¿sí? Ahora, si hay más Juan, bueno, a todos los Juan lo va a actualizar con 80 años. Pero, en este caso, por eso a veces se complica actualizar por nombres, por un dato que se repita, sino que deberíamos hacer capaz de el ID de esa persona o ese usuario que queremos actualizar. Pero tenemos que poner una condición. Yo no llego a poner este where acá, lo que va a hacer este update, lo que entiende el SQL, ¿sí? No, no Andrés, no es case sensitive. Lo que va a hacer nuestro update es, ¿sí? Bueno, vamos a ver eso, vamos a confirmar eso, Andrés. Lo que va a hacer esta base, no tiene where, es venir y decir, tengo 1 millón de registros,
y al millón de registros le voy a colocar el dato 80. ¿Sí? Al millón lo va a poner. Y ahí sí, hemos perdido datos de un millón de personas, ¿sí? De edad de un millón de personas. Y muchas veces para poder solucionar eso vamos a tener que tener una base de datos, un backup de una base de datos, y se complica. Entonces, nunca se olviden colocar un where. Ahora, si es necesario actualizar todas las columnas, todas las filas, bueno, no lo coloco. ¿Sí? Bien. Y acá tenemos un update, podemos actualizar, bueno, eliminar un registro de una tabla, indicamos cuál registro de fila queremos eliminar. Bueno, acá capaz es un delete, ¿sí? Un delete no es update, hubo un error de tipeo al usuario, y esto no iría eso, y deberíamos colocar el where cuando hacemos un delete, ¿sí? No sé si recuerdan o capaz, no sé si a veces, pero hay muchos memes de esto, cuando hacemos una eliminación y de que el programador se olvidó colocar un where, ¿sí? ¿Sí? El programador se olvidó colocar el where cuando hizo un delete en la base de datos, y fue despedido, exactamente como dice. Mi primer día, sí, se borra todo. Lo que hace cuando hacemos un delete y decimos la tabla y decimos, si decimos delete, lo que va a hacer es eliminar todos nuestros registros, ¿sí? Y ahí sí, imagínense si eran datos de clientes de años, perdés todos los datos y bueno. ¿Sí? Entonces sí, muy importante. Lo mismo que pasa con el update, acá con el where, ¿sí? Tenemos que colocar en un delete, tenemos que colocar un where, ¿sí? Busquen ese meme si quieren, o si no lo buscamos, pero el primer día de trabajo, colocar un delete sin where. Pero en sí, eh, ¿cómo podemos representar también muchas veces un delete como un update? Capaz, lo representamos, pero decimos, lo eliminamos lógicamente, ¿no? ¿Sí? Decimos que tal persona tiene un estado, si está activo, esa persona sigue viva. Pero yo sigo conservando mi dato, ¿sí? Pero está eliminada lógicamente. Pero si no está activo, vamos a hacer un update ahí de esa columna estado, lo vamos a poner desactivado. Pero, la persona esa sigue existiendo, pero ya no en mi sistema. Yo solamente cuando hago una consulta de las personas que están activas en mi sistema, voy a decir un where estado activo. ¿Sí? Muchas veces se elimina lógicamente. No eliminamos el dato, ¿sí? Pero bueno, la idea es probar todo. Bueno, podemos ordenar los datos, podemos hacer un order by, y tenemos otro comando que se llama order by por la columna que queramos, ¿sí? Después también podemos ordenarlo descendentemente por la columna que queramos. Bien, se agrega nuestra consulta select. Después tenemos, siempre me olvido, pero estas funciones de, bueno, claro, vamos a buscar son funciones, en este caso cuenta los nombres, bien, devuelve una tupla y retorna solo la cantidad. Bien, podemos después probar esto. Bien, cuenta nombres. Me olvido, son funciones, tenemos varias. Sí, tenemos una que suma, bueno, después esto es importante. También cuando el like se usa bastante porque nosotros queremos decir que un string o un nombre contiene algo, digamos. Por ejemplo, le decimos, tráeme todas las personas que empiecen con bar,
¿sí? Por ejemplo, los nombres que empiecen con bar o con, con boc, ¿bien? Entonces le colocamos eso y le colocamos un comodín, que es el por ciento, y le decimos, si empieza con eso, no me importa lo que hay después. ¿Bien? Eso es lo que hace este comodín. ¿Bien? Y me trae todas las personas que empiecen con, por ejemplo, con bar, no me importa lo que sigue, ¿sí? Si se llama variante o no sé, bar, está un poco difícil buscar nombre, bar, Bartolomeo, no sé, ¿sí? Entonces me va a traer todos los nombres que empiecen con esa, con B, o que empiecen con C, ¿sí? A mí tráeme todos los nombres que empiecen con C. Después no me importa lo que, si es, si se llama Carlos, si se llama Celeste, ¿sí? Tráeme todos los nombres que empiecen con C, ¿sí? Ah, bueno. Entonces también lo que podemos hacer acá es, aparte que lo podemos poner acá, también lo podemos hacer el por ciento ahí y traer todas las personas que terminen con inicio, por ejemplo, con fin. Le pasamos un parámetro fin, ¿sí? ¿Sí? También lo podemos hacer eso que termina. O que esté contenido esa partecita. ¿Sí? Bien. Recuerde que acá estamos usando F-string, por eso se coloca llave. ¿Sí? Pero bueno, el ACT es importante, tenemos funciones. Vamos a acordarnos, ya voy a acordarme cómo se llaman las funciones. ¿Sí? Pero es eso, gente. Nos dan un poco más de información. Nosotros, capaz de googleando un poco, podemos sacar más cosas también. ¿Sí? No tengan miedo de googlear. Bueno, bueno, se borra todo, es como el asterisco en CMD. Claro, claro. El like o el por ciento. Sí, sí. A ver acá. ¿Qué hay acá? No vi este notebook yo. Bueno, acá recuerden que siempre le dan un notebook. Pueden probar las conexiones a la base de datos. Bien. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Todo lo que estaba en la teoría está acá. ¿Sí? El miércoles vemos lo que es CRUD. ¿Sí? Ahí vamos a ver lo que son claves foráneas. Ahí también está la integridad, lo que es claves primarias. Nos va a quedar un poco más cerrado. Pero, ¿qué le puedo recomendar? Que todas nuestras claves, en nuestras tablas tengan una clave primaria ID. Pueden colocar ID y el nombre de la tabla, pero mayormente ID. ¿Sí? Bueno, bueno, gente, pueden trabajar en Collabs. ¿Sí? Yo voy a trabajar acá localmente en mi computadora. ¿Sí? Voy a seleccionar el kernel, entorno global. Este, ¿sí? Eh, bueno, veamos el práctico. Y nos vamos 15 minutos o 10 minutos antes. Y siempre digo, pero bueno, igual nos vamos nosotros muy antes. Nosotros teníamos clases a las 2:30. Pero nos vamos mucho más antes. Pero bueno, ¿sí? Pero bueno, miren, gente, ya vamos a tener que estirar después cuando tengamos el proyecto. Empecemos a empezar a programar proyectos y vengan con consultas. Pero bueno, miren, gente, entonces importamos nuestra base de datos. ¿Y qué nos dan acá de la cátedra, de la teoría? Nos da una clase que se llama conexión BD,
¿sí? En el cual tiene un constructor, en el cual le pasa el nombre de la base de datos y hace un self conexión y le puso justo un área a esto y dice self, bien, y se conecta a la base de datos que yo quiero. Crea el cursor y después hace def, que debo pasar la consulta y puedo ejecutar la consulta, después hace un commit y después hace un close. Voy a ejecutar para tenerla compilada o tenerla ejecutada en nuestra clase para poder usarla en el ejercicio 1. ¿Sí? Bien, ¿qué, ¿qué le mostré? ¿Qué mostré a la gente a la noche? Porque la gente a la noche ya vino, ya vieron lo que es base de datos. Bueno, entonces, nosotros lo que yo le hice ver es que nosotros tenemos ese SQLite fundador, ¿sí? Y podemos instalar, no es necesario, ¿no? Pero podemos instalar ese SQLite, lo descargan, les paso el video. Lo que deben hacer es descargar este. Descargan esto, ¿sí? Descargan esto, lo descargan, bien. Vamos a la carpeta esa, lo descargamos, ¿sí? Descargamos y lo descomprimimos, bien. Si yo entro a esa carpeta, tengo 3 ejecutables, ¿sí? Bueno, lo que se hace es copiar estos 3 ejecutables. Yo en mi carpeta C hice una carpeta que se llama CRC, SQLite Tools, y lo pegué acá, ¿sí? Y después vine, hice eh, eh, variables, modifiqué el path de mis variables de entorno. Bien, vine acá, dije variable de entornos y tenemos el path editar y agregué una que se llamaba CSRC SQLite Tools, ¿sí? Lo que no va a permitir, van a tener que reiniciar su computadora, por eso no lo hagan ahora, cuando termine la clase, no van a tener que reiniciar su computadora, me van a preguntar. Igual le voy a pasar el video de YouTube que pegué. Y lo que le va a permitir esto es manejar ese SQLite. Pueden manejarlo de un PowerShell, de un comando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo vengo acá, terminal, ¿sí? Eso es lo bueno de tener acá el Visual Studio Code, ¿sí? Tengo terminales, puedo abrir archivos, editar, seleccionar, ¿sí? Entonces, si yo hago acá SQLite 3, me abre y puedo empezar a ver comandos, ¿sí? De acá puedo crear mi base de datos, puedo insertar datos a mi base de datos, ¿sí? Pero bueno, la idea es manejar desde Python. Yo lo único para que utilices esto era para mostrarle, ¿sí? Pero acá tenemos muchas cosas, ¿sí? Algunos comandos, bien, bien. Podemos listar todas las bases de datos, bien. Podemos hacer un dump, que nos va a servir hacer un dump, que es el backup, ¿sí? Bueno, después podemos hacer, crear la base de datos. Para eso utilicé, ustedes deben colocar el nombre de la base de datos, por ejemplo, está acá. Y lo que vamos a hacer es hacer un db sistema, ¿sí? Punto, la extensión. En este caso es db, muchos colocan a veces SQLite 3, pero con db andamos, ¿sí? Debo crear una columna o debo crear algo. En este caso,
vamos a create table usuario y vamos a colocarla. Bueno, ¿sí? Acá deben colocar la columna y me crea la base de datos. Pero bueno, la idea era mostrarle, ¿sí? ¿Sí? Ya le voy a pasar el video. No se creó, no terminé. ¿Sí? Otra cosa, después vamos a instalar extensiones, ¿sí? Una extensión que se llama SQLite, ¿sí? Buscamos, instalamos esta, podemos instalar SQLite Viewer, ¿sí? Que ustedes quieran, las que se sientan más cómodos, vean, busquen. No siempre yo instalé la primera que encontré, no siempre es así, ¿sí? Busquen un poquito y vean cuál es la mejor, ¿sí? Mayormente yo instalo la que tiene más, ¿sí? Pero no es siempre la mejor, capaz que hay muchas mejores, ¿sí? Pero bueno, eso, SQLite y MySQL Snip. Los snippets son herramientas, estos serían alguna de estas, digo, esta yo la que instalé. ¿Cómo hago para usarla? ¿Sí? Yo ya tengo creada la base de datos productos y lo que debo hacer es apretar teclado en pantalla. Lo que debo apretar es Control Shift P, acá, Control Shift P. ¿Sí? ¿Y qué me va a permitir hacer esto? Control Shift P y se abre. ¿Sí? Bien. Yo aprieto Control Shift P, se abre esto y me aparece SQLite. ¿Sí? Porque acá alguien me había dicho que podíamos modificar el lenguaje de Visual Studio Code. Bueno, lo mismo vamos a hacer acá y tenemos todo lo que podemos hacer con SQLite. Yo quiero hacer un open de la base de datos producto y lo agrega acá un ítem más. ¿Sí? Como ven, acá agrego un ítem más que se llama SQLite Explore y puede explorar nuestra base de datos. En este caso tiene una tabla productos, ¿sí? Pueden ver esa base de datos o esa tabla haciendo play acá. En este caso no tiene ningún dato. Bien, bien. Creo que acá me habían preguntado si podíamos exportar la base de datos en CSV. Podemos exportar en CSV. Acá tenemos opciones: exportar en JSON, exportar en HTML, exportar en CSV. ¿Sí? Pero bueno, es eso. Ahora vamos a ir probando. ¿Sí? Dice, crea una tabla de productos que contenga los datos. Vamos a tratar de eliminar esto. Bueno, empecemos. Bueno, crear productos que contengan los datos que le permita a un bazar llevar el control de los productos que comercializa con él. Bueno, perfecto. La consulta. Sí, veamos. Consulta sobre el proyecto. Profe, ahí estuve con mis compañeros Facundo los corregidores revisando el tema del proyecto y nosotros ya habíamos elegido el tema y Bien, junto con eso ya estábamos trabajando en el diagrama. perfecto. El diagrama de clases. Sí, justamente eso. Y de ahí Bueno, queríamos, ¿sí que me iba a decir? bueno, ¿quieren presentarlo? ¿Quieren ver? ¿O Sí, alguna no, sí, una consulta? presentarlo y de ahí ver los detalles que se pueda llegar a corregir o no para ir puliéndolo y poder avanzar con el próximo paso. Perfecto. Sí, podemos ver. Veamos, ya hacemos esto. Así avanzamos a ver con el proyecto, pero no tenemos. Dale, ¿querés Dale. compartir con eso? Sí, ya, ya les Ahora, muestro. ahora dejo de compartir. Veamos, a ver si
que mejor así también la gente ve. Igual base de datos, podemos, vamos a ver la clase que viene, vamos a ver todo lo que es fruto, pero estamos, tiene una clase de conexión, ya le muestro, hice un repositorio Git. Ahorita me puede escuchar, profe. No encontraba la barra. Sí, sí, sí. Ahí está. Justamente estamos revisando esta parte. Habíamos comenzado abriendo las clases y vamos a comenzar a trabajar con Cinemar. Sí. Y comenzamos añadiendo justamente el nombre de la persona. Ujú. No sé qué me está... Ahí está. Sí. Ahí lo tenemos. Justamente comenzamos con persona Bien. y damos inicio a la sesión. Lo pensamos como si cuando ingresas a la plataforma Netflix, Mm. entras al ítem, a la aplicación, y una vez que ingresas, bueno, seleccionas en base a todo lo que es tu nombre, tu apellido, DNI, son las características de la persona, y en cuanto a inicio de sesión, tenemos usuario, bueno, lo que es el nombre del usuario, nuevo usuario y la contraseña. Bien. Después avanzábamos abajo para conectar. Esto lo hicimos al principio de esta forma para ver después qué es lo que cómo se podía conectar y qué otra cosa tenemos que llegar a corregir en todo caso cuando comenzamos a revisarlo con usted. De ahí Bien. revisamos, entramos a la sección de medio de pago con tarjeta de débito o de crédito y en base a los datos de la tarjeta teníamos lo que es el número de la tarjeta de débito o crédito, la fecha de vencimiento de la tarjeta, el CBU, la clave única bancaria, el código de seguridad y un resumen de la cuenta de Perfecto. pago, con la fecha y todas las otras características, incluso el costo de la entrada, el número de la transacción por si llega a haber algún tipo de reclamo y el número, el dato de la sucursal. Bien. De ahí, bueno, se daba a confirmar y entraba en la sección de cartelera con el género de la película y la selección de la película. De ahí nos quedaba una duda en cuanto a setter y header. No Bien. sabíamos bien cuál iba primero. Setter era para ingresar los datos y header para devolver, o no, en cuanto al... Sí. Me- Perfecto. Sí, así es. Sí, el setter es para asignar datos y el getter para devolver, digamos, obtener el dato. Sí, mayormente, capaz que yo no le mostré, pero lo que pueden hacer todos los getter y setter, colocar, o pueden colocar getter y setter nada más, que lo están implementando en su clase. Ahora les sí, muestro yo, ¿sí? Ahora ya les muestro eso. ok. Deberían colocar, capaz,
lo único, me parece perfecto el medio de pago, los datos de la tarjeta y el resumen de compra. El confirmar, ¿sí? El confirmar, para ustedes sería una clase, para mí sería un método. Ajá. ¿Sí? Y, y Eh, mm, nosotros lo sí, habíamos pensado, porque a veces cuando ingresas a hacer los pasos, te salta otra sección, confirmar, estás seguro, exactamente. pero lo Eh, habíamos pensado así. Si de todas formas te recomienda que lo agreguemos dentro de lo que es la tarjeta de medios de pago, no hay ningún problema. De paso, tal vez ahorramos ya un paso y listo. es- claro, ahí vos tendrías en medio de pago, tendrías ingresar datos de la tarjeta, capaz un método, ingresar o, y este método confirmar. Cuando ya confirme el medio de pago, ya estaría, ya podría entrar a la selección de películas. Sería dentro de, sería agregar en setter confirmar. Sí, en realidad abajo, abajo como un método personalizado, abajo de los get dice, perdón, exactamente. Ahora vemos un poquito de eso para que pulan. Hay confirmar, un método confirmar que te va a confirmar el medio de pago. Entonces, cuando él ingrese los datos de la tarjeta, te van a llamar a ese confirmar. Observación. Fíjense en ustedes cuál le va a permitir. Capaz que hay, es como ustedes lo quieren pensar, hay una clase por medio, pero no le pondría el nombre confirmar a la clase. Le pondría, a ver, capaz ahí pensando, pero para mí es un Eh, método confirmar. Contra me sale. ¿Por qué? No, tranquilo, 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 no importa. Después lo agregas tranquilo. ¿Sí? Bueno, ok, no pasa nada. Exactamente. Lo que habría que hacer es unir ahora un poco, asociarse, dicen las clases, ¿sí? Sí, Asociar con asociaciones de agregación y composición. ¿Sí? Por ejemplo, yo diría la clase cartelera, ¿sí? La clase sí. cartelera eh, se as- co- car- cartelera deja de existir, selección eh, seguiría existiendo y sí, digamos, puede seguir viviendo, digamos, selección. Ahora, selección puede dejar, eh, Eliminarlo. claro, si lo eliminamos a selección, no toques, no toques, Ah, no bien, estamos bien. asociando, ¿sí? Ah, Lo perfecto. queremos asociar, sí, 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 está bien ahí, pensado, no lo toques. Creo que cuando nosotros asociamos, cuando tenemos una asociación de composición y de agregación, tenemos que preguntar si deja de existir la clase selección, mi cartelera puede seguir existiendo. En ese caso, yo creo que sí, digamos, la cartelera puede seguir existiendo y ahí tienes una asociación de agregación. Bueno, a ver, veamos eso, así la gente que quiera hacer un diagrama de clases y ustedes puedan, puedan hacer eso. A ver, Profe, ahí comparto. ahí también eso sería todo lo que respecta al cliente, creo. Después falta otra parte que le corresponde a la administración. En ese caso hay que hacerlo por aparte, hay que crear una clase, Mm, ¿o no? eh, O sea, como que va a recibir todo el historial, la reserva del cliente. Claro, nosotros tenemos persona, inicio de sesión, pero como decía mi compañero, no tenemos la contraparte de frente, digamos que el que está de la vidriera nos recibe los pagos cuando vamos al cine. claro.
lo que tendrías que hacer es tener un tipo de persona. Por ejemplo, si quieren manejarse con la clase de persona, pueden tener un tipo de persona, un tipo de usuario, que sea, bueno, tal usuario de administrador y cliente. Entonces vos cuando llames a tus métodos o quieras mostrarle algo al usuario, preguntas si es un usuario, bueno, él puede ver, puede hacer solamente restringir solamente esta parte. Pero si es un administrador, puede ver todo. Ahí en el código, en algún momento vos vas a preguntar si if, tipo de persona igual a administrador. Entonces el administrador puede ver todos los resúmenes, ¿sí? Pero si no es un administrador, es un cliente, el cliente va a poder comprar. Entonces ahí puedes restringir tu- tus, tus clases y no estar haciendo de vuelta lo mismo. De hecho, vas a tener que crear clase cartelera para administrador. Digamos, usas solamente la clase cartelera y, y le colocas a la persona que es administrador, le colocas solamente ese. Por eso, para mí, está bien planteado, pero después, ya cuando ya estamos avanzando, después colocamos esas definiciones de roles o, tipo de, o tipos de personas o tipo de usuarios, ¿sí? Después al final ya lo dividimos, ¿sí? Ok. Es lo mismo, pero con la misma clase, pero ahí restringimos nosotros preguntando, ¿es un administrador? Bueno, el administrador puede dar de alta. Es un cliente, a él no le voy a permitir dar de alta. Él no da de alta un cliente, él solamente va a poder comprar. El administrador puede hacer de todo, ¿no? Así que esto sería para el administrador. Ustedes lo que deberían hacer es restringir, al poner las restricciones a su cliente. Igual van programándolo acá, no, y después hagan eso. Muchas Sí, veces los temas de los roles se complican. queríamos justamente también la idea de presentar esto para ver todas las recomendaciones suyas y después nos íbamos a encargar de dar las conexiones y armar las otras cosas para que quede mucho más prolijo, para que cuando tengamos que programar no tengamos que programar por un lado y después estar viendo justamente el esquema y hacer doble laburo necesariamente. Exactamente, exactamente. Bien, ¿Esto se lo mando, profe, o cómo hacemos? sí, ahí en la planilla, en el Excel, que me pasé el Drive, ahí lo suben, Sí. ponen el link, Bueno, y yo ya lo perfecto. Perfecto, bueno, profe. Eso ahora sería lo todo, profe. La próxima paso. A paso, ver, bueno, profe, disculpe, ¿cuál sería el próximo paso después de terminar esto para el proyecto? eh, ya sería hacer el DER de la base de datos. Ajá. Recuerden que es opcional, hacer un DER de la base de datos, y lo principal es hacer todas las tablas de su base de datos. Por eso es que yo quería darle todo base de datos, así ustedes ya pueden hacer un DER o pueden hacer lo que es todas las tablas, crear todas las tablas de la base de datos. Y con eso sería el point, y de ahí ya podríamos empezar a programar toda la lógica. Ahora hacemos un repaso de eso. Ok. ¿Bien? Okay. Ahí dejo de compartir. Muchas gracias, profe. Bueno, no, no, usted. Bueno, a ver, veamos, gente. A ver, cuántos segundos. A ver, vamos a ver. Vamos a parar un poco con base de datos. Pero recuerden, en el Drive, ¿sí? Nosotros tenemos este
Excel, Google Drive, han subido, ¿sí? Ahí están, perfecto. Lo que debemos hacer es colocar, capaz el repositorio, pueden crear Alexis, pueden crear el repositorio y ponerlo, así lo voy siguiendo. Y acá, colocar el link o la imagen. También son imágenes su repositorio, ¿sí? Y acá tienen links, URLs importantes, diagramas, ¿sí? Yo le había dejado este Supermark Python, en el cual estoy trabajando y voy subiendo código. Y acá teníamos una carpeta que se llama diagrama, que es una clase PNG, ¿sí? En este caso, yo había hecho solamente 5 clases para que nosotros podamos empezar a programar. Nosotros lo que podemos hacer es plantear algo, podemos plantear algo y empezar, porque la idea es plantear algo que ustedes digan, mira, ya acá puedo empezar a programar o empezar a hacer mi programa, ¿sí? Si yo no planteo algo y me quiero sacar de mi diagrama de clase el 100%, seguro no va a costar, ¿sí? Entonces, planteen algo, digan, bueno, de acá empezamos y seguro en el camino van a tener que agregar cosas. No se pongan duros en ese sentido de decir, no, yo quiero sacar el 100%. No, no. Del diagrama van a sacar una pequeña o algo, o alguna idea, ¿sí? Y de ahí ustedes se van a guiar y van a empezar a programar. El diagrama te habla muchas veces te habla y te da ideas, ¿sí? Y es bueno ver un dibujo. Para nosotros, los programadores, es bueno ver un dibujo. Pero es eso. Este repositorio está compartido y acá tienen una pequeña guía. Ya voy a hacer de Cinemark. ¿Alguna idea también? Me he pensado el Cinemark, pero quiero comenzar con ustedes Cinemark. Pero bueno, yo tengo una clase persona, ¿sí? Esta es una clase persona, colocábamos nuestros atributos, los atributos van con menos, menos, menos. Recuerden que este guión represento menos y me quiere decir que es un modificador privado, ¿sí? Que estos atributos son privados. Y que acá yo coloco más y que mis métodos son públicos cuando coloco más. Y yo coloco getter y setter, ¿sí? Directamente en una fila. Y ya sé que voy a tener todos los getter y setter, en este caso, para no estar colocando getter, apellido, setter, apellido. Coloco getter y setter y el constructor. Y esta clase no va a tener nada más, ¿sí? Pero yo tengo una clase cliente, la que va a heredar todos estos atributos, y getter y setter y constructor. Bien. Y al cliente le agregué 2 atributos más. El cliente puede tener un correo electrónico y una responsabilidad frente a FIP, ¿sí? Tipo de responsabilidad, consumidor final, monotributo, el otro es responsable inscrito. Bien, y tenemos getter y setter de vuelta, ¿sí? Una sola línea, ¿sí? No lo que getter y de correo electrónico, ni, ¿sí? Pueden hacer así, si quieren colocarlo, no hay problema, ¿sí? Después tenemos crear clientes, baja cliente, modificar clientes. Obviamente vamos a tener otras cosas acá, otros métodos en cliente. Pero yo todavía hice solamente un bosquejo de mi clase. Recién había empezado, ¿sí? Y después cuando yo diga, bueno, en mi clase estoy por agregar un método, bueno, listo, vengo a mi diagrama y lo agregué acá. Obviamente en el camino pueden surgir, ¿sí? Estas cositas en el camino, ¿sí? No va a salir al 100%. ¿Sí? Obviamente ustedes me dirán, profe, capaz ahora yo, cuando vayan a ver la clase cliente, hay muchos más métodos y acá en su diagrama no lo puse, ¿sí? Esto va a ser un bosque. ¿Sí? Pero bueno,
capaz acá lo que faltaba nada más a Alexis es colocar esta asociación, ¿sí? Porque no vimos mucho lo que es diagrama de clase. Capaz ver a un video, pero bueno, la idea es esta, ¿sí? Yo tengo otra clase de ventas, y si yo, a ver, vamos a tener el lápiz, si yo elimino mi clase cliente de mi sistema, pregunto si ventas puede existir, ¿sí? Ventas va a poder existir, sí, ventas va a seguir existiendo en mi consulta, digamos. Yo voy a poder seguir, yo puedo seguir realizando ventas, no sé, capaz a proveedores ahora, ¿sí? Pero ya no a clientes ni personas, ¿sí? Bueno, después tenemos una tabla de detalle de ventas y productos. Por eso es una relación de agregación. Tiene un rombo que no está pintado, ¿sí? Ese, digamos, no es tan fuerte. Recuerden también, bueno, ya vamos a ver que tienen ahí una diapositiva para poder leer un poco, que estén relacionados con agregación y composición y algo de herencia. Nada más que eso, vamos a estar bien. Y acá hay una relación de composición. ¿Por qué? Porque si yo elimino a ventas, ¿sí? Mi detalle de ventas no va a poder seguir existiendo si yo no tengo ventas, ¿sí? Igual, si yo elimino producto, mi detalle de ventas no va a poder seguir existiendo, ¿sí? Entonces, es la pregunta que yo siempre me hago, digamos, para poder resolver los diagramas de clase. Yo sé que no es mi fuerte, pero muchas veces lo usan para la gente que da Scrum, se lo aplica mucho en Scrum, ¿bien? Se lo aplica mucho en Scrum. Pero en sí es eso. Lo que me falta también es colocar la multiplicidad, ¿sí? Un cliente, ¿sí?, va a tener muchas ventas. Pero acá las representamos como un asterisco. En la base de datos la vamos a representar de otra forma, ¿sí? Ya vamos a ver la clase que viene. Voy a preparar algo, ¿sí? Entonces, acá la representamos. Esto se llama multiplicidad. Un cliente puede tener muchas ventas y acá lo mismo. Una venta puede tener mucho detalle de ventas y un producto también va a tener mucho detalle de ventas, ¿sí? Hay otras multiplicidades ahí también en la teoría que vamos a ver, ¿sí? Pero es esto. Se pueden guiar un poco con esto, ¿sí? Para relacionar, ¿sí? ¿Sí? Este es un bosquejo de nuestras clases, de nuestro sistema, cómo nosotros lo vamos a manejar, ¿sí? Por eso después se pueden agregar más clases, sí, yo tengo más clases en el proyecto. Bien, vamos a borrar todos. Así que traten de navegar el proyecto, tienen una carpeta de diagramas. Y acá, por ejemplo, tenemos SQL y tienen el database, ¿sí? Es una clase, bien, estamos viendo ahora SQL. Después tenemos GUI, ¿sí? Entonces, cuando, cuando empecemos a trabajar sobre nuestro proyecto, lo que vamos a tener es 3 capas. La capa de la base de datos, la capa de la lógica de Python y la capa de nuestra interfaz, ¿sí? Bueno, acá yo me confundí, yo hice 3 carpetas, una ingreso, producto, usuario, venta. Eso tendría que estar en una carpeta que diga proyecto Python o Python, o esta va a ser la capa Python, ¿sí? Entonces estas carpetitas deberían estar en una sola carpeta. Pero pueden ver acá, gente, un poco. La idea es que si tenía que tener un poquito de tiempo, mostrarle, hacer un repositorio y crear todas las carpetas. Si quieren, vengan temprano a la clase que viene,
Así empezamos, vemos todo lo que es CRUD y ya empezamos a hacer nuestro proyecto. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a encarar el proyecto? Pero la idea es esa, que ustedes ya elijan temas, está bueno, elijan temas, coloquen su repositorio, ¿sí? Coloquen su repositorio y marcar los checkpoints. La gente que tenga en clase, ya tengan su diagrama de clase, la pone acá y yo la veo. La pueden subir a su Git, una foto, como yo lo subí, y yo después lo veo y se lo apruebo. ¿Sí? Y le puedo hacer alguna observación. Bien. Bueno. Sí, ya viene el diagrama de la base de datos. Pueden hacer un diagrama, ver, o a mí me interesan las consultas base de datos. ¿Sí? Recuerden que es opcional hacer el ver, pero es obligatorio hacer las consultas a la base de datos. Pero pueden ir viendo. Entonces, hacemos un ejercicio sobre base de datos. ¿Sí? Lo ponemos acá, creamos la tabla, pero lo hacemos en la clase que viene. ¿Sí? Bien. Bien. Ya hemos instalado SQLite 3. También pueden crear base de datos con SQLite 3 directamente con Python. Lo único que deberían hacer acá es hacer, si yo ya corrí esto, ya puedo instanciar una clase. Podemos decir db igual el nombre de mi clase. ¿Sí? Recuerden. Y acá deberíamos pasarle el nombre de nuestra base de datos. En este caso, esta es nuestra base de datos. Que nos da en C punto, no la copié, perdón, productos, y ahí pueden trabajar. ¿Sí? Ahí ya pueden trabajar, gente. Y ahí pueden hacer, crear una consulta, ¿sí? La que quieran. Pueden copiar alguna de que esté ahí, decir select, ¿sí? Select, insertar datos. Bueno, en este caso productos. Esta tabla se llama productos. ¿Sí? Ahí. Creo que alguien me preguntó si era case sensitive. Sí. Si yo coloco productos con mayúscula acá y acá coloco con minúscula, seguro no va a tirar un error. ¿Sí? Entonces ahí ya lo que debemos hacer es db punto y consulta. ¿Sí? Estamos usando este método. ¿Sí? Y ahí lo que deberíamos hacer es pasar consulta. Y vamos jugando con nuestro ejercicio de base de datos. Bien. Y acá hacemos db.close. Bien. ¿Sí? Recuerden, si hacen un insert, lo que deberían hacer db commit. ¿Sí? Db commit, si hacen un insert, tienen otra consulta que es un insert, consulta 2. Igual, debería ser insert into el nombre de las columnas, productos, bueno, ¿sí? Y le pasan consulta 2 y deben hacer el commit. Si no hacen insert, no hagan el commit. Bien, y así van jugando y van a ver que va a insertar datos en su base de datos. Bueno, acá me tiró un error. ¿Por qué? Bueno, hay más columnas y tenemos que pasarle todos. El ID de producto, nombre del producto, cantidad de producto, hacemos 5. Precio del producto, toma, y categoría de productos, verduras. Coloquen
comidas simples, verduras. Bien. Cerrar se llama el método. Bien. Bueno, vamos a colocar acá el nombre de las columnas. Nombre. A ver, voy a hacer esto. Ya con esto terminamos. Tenemos que crear la tabla. En este caso ya la tengo creada. Voy a hacer cómo insertar. Quiero insertar datos. Le pasa null. Acá. Le pasa. A ver. Está pensando. Bueno. Vamos a ver entonces esto, todas estas cositas. Pero ahí, bueno, a ver, voy a hacer esto. Vamos a ver si puedo insertar un dato. Quería mostrarle eso. Sí. Consulta. Vamos a sacar esto. Bueno, parece que no se conecta. Producto.d. Bueno, algo de esto está mal. ¿Bien? Bueno, esa es la idea. Tratar de usar la clase que nos dan. Pasarle el nombre de nuestra base de datos, en este caso productos.db. Yo lo tengo, ustedes lo deberían crear. Y conectar. Vamos a ver todo eso, gente. ¿Sí? El tiempo es tirano. Pero bueno, si quieren, vemos un poco lo que es diagrama de clases. La idea es ya empezar. Hoy sí, ya empezamos con el proyecto. Ya tenemos todos los temas vistos por ver para nuestro proyecto. Con base de datos ya andamos. ¿Sí? Bueno, gente, vamos a comer. No sé si están acompañados. Bueno, entonces el miércoles vemos lo que es base de datos. Bueno, la gente que no estuvo presente se estarían preguntando del coloquio. ¿Sí? Le dije que el coloquio lo vamos a ver el lunes, lo vamos a tomar el lunes que viene. No vamos a hacer coloquio esta semana. ¿Por qué? Porque tenemos que concentrarnos en nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, prefiero terminar de dar base de datos, no perder la clase de hoy y atrasarnos un poco más para dar la base de datos, sino el miércoles recién estaríamos viendo base de datos, porque el coloquio dura 1 hora y después darle base de datos con todo, ¿no? Entonces, lunes, miércoles, base de datos, el otro lunes coloquio y de vuelta base de datos. ¿Bien? Y ya proyecto. Y acá ya hay todos proyectos. ¿Sí? Vamos a ver algo. ¿Sí? Bueno, Profe, consulta, ¿el lunes que viene no es feriado? el lunes que viene es feriado. No, no es feriado. Sí, yo tenía entendido que sí. Sí, es feriado. Sí, sí es feriado, tienes razón. Bueno, pero igual hay que recuperar la clase. Ah, ¿Sí? Después piénsenlo si lo recuperamos este lunes, o porque siempre salen en el fin de semana largo. Quieren recuperar este lunes, lo recuperamos, y no lo recuperamos otro día en la semana, a la mañana. Bien, piénsenlo y el miércoles me dicen. ¿Sí? ¿En el coloquio entrarían excepción o solamente serían ficheros? Ficheros. Ficheros. Excepción también, todo. Pero yo creo que más va a ser de ficheros. Más. Yo lo agrego siempre, algo más. Pero sí, ficheros más que todo. Sí.
ficheros. Así que repasen. Igual le voy a dar el tip el miércoles. Le voy a decir, bueno, repasen cómo crear ficheros CSV, un fichero JSON, cómo leer un fichero TXT. Le voy a dar el tip así práctico. Bien. Pero bueno, en sí, fichero es el tema principal y capaz que ahí entre esta sección. Si tienen que hacer una sección, bueno, háganlo. Bueno, el miércoles piénsenlo cuando recuperamos la clase. Podemos, no sé, o quieren adelantar clase el viernes o el otro viernes, ¿sí? Como ustedes deseen. Me avisan el miércoles. Bueno, hasta el miércoles. Chao, profe. Miércoles. Chao, profe. Nos vemos, que anden bien. Bueno. Estamos, Karen. Chao, nos Chao, vemos. Karen. Al Muchas miércoles. gracias. Miércoles. Muchas gracias, muchas gracias.